En esta lectura del Evangelio de Lucas, escuchamos hoy es como la segunda transgresión, la segunda infracción que Jesús hace a la ley. El sábado recordarán que Jesús caminaba por unos sembrados y entonces cogieron los discípulos, tenían hambre, entonces cogieron espigas y comenzaron a comer. Y entonces la primera transgresión hacía referencia ¿a qué? Al hambre. Por eso, ¿cuál es el marco? ¿Cuál es el contexto para Lucas? Pues un sembrado. Hambre, sembrado, transgresión de la ley. Hoy es el segundo momento en que Jesús comete una infracción. ¿Y cuál es? Estamos en el marco de la ley, la sinagoga, el sábado por supuesto, y un hombre que tiene la mano derecha paralizada. Bien, el Evangelio de Marcos, que es donde parece ser que Lucas retomó este pasaje, pues es mucho más fuerte, mucho más duro. Lucas lo pone en su cita ahí como para disimular algunas cositas. Bien, entonces esta es la segunda infracción que comete Jesús. ¿Y qué sucede? Primer aspecto. Como les decía, estamos en un contexto particular. La primera infracción era hambre, cultivo. Aquí, parálisis, sinagoga. Más o menos sería el paralelo. Y entonces está está en la sinagoga Jesús y en día sábado y va a enseñar. ¿Qué enseñó? No sabemos. Pero recordemos lo que nos decía en el capítulo 4, el discurso programático de Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí. Es decir, es la obra de Jesús, porque Él me ha ungido, me ha enviado a liberar a anunciar la buena de los pobres, liberar al cautivo, dar vista a los ciegos, liberar al oprimido y proclamar un año de gracia en el Señor. Y ese liberar al oprimido, ese liberar al que está cautivo, pues hace referencia al texto de hoy. Bien, entonces el texto de Lucas nos coloca a Jesús el día sábado en la sinagoga enseñando. Y allí hay un hombre que tiene la mano seca, la mano paralizada, la mano derecha paralizada, les recuerdo. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. ¿Qué significa esto? Este hombre está impedido para mover su brazo. Y esto simboliza mucho. Si yo leo esta parálisis de este brazo en clave de sinagoga, en clave de ley, de sábado, ¿cómo podría entender esta enfermedad? Hago un paréntesis aquí. Los discípulos tienen hambre. Están en contexto de ¿qué? De campo, de cultivo. ¿Cómo entender entonces el hambre? Es lo que quiero decir aquí también. ¿Cómo entender esta parálisis de este hombre? ¿En qué? En un marco, en un contexto de ¿qué? De sinagoga y de ley. Los judíos, tenían 613 mandamientos, yo les he dicho a ustedes, 613 mandamientos, y fuera de esos mandamientos, 39 tenían para no transgredir el sábado. Y otros tantos de purificación, tenían un jorgo de leyes y normas. Ellos sabían cuántos pasos tenían que dar, yo les he dicho aquí, cuántos pasos tenían que dar un sábado para no transgredir el sábado. Lo tenían hasta calculadito. Y le quitaban unos que otro pasito ahí por ahí para que de pronto en el conteo no se hayan equivocado y entonces turundún. Todo lo tenían calculado. Bien, pues entonces esta parálisis de este brazo, pues no solo es el hombre que está impedido en entregar, en ofrecer, sino también el hombre que está, ¿qué? Maniatado, imposibilitado, ¿para qué? Para orar.
Es la poca movilidad que tiene un ser humano. ¿Para qué? ¿Por qué? Pues para obrar, para actuar. Y con tantas normas y con tantas leyes, pues peor. Entonces vamos entendiendo la enfermedad de este hombre en un contexto particular. Sinagoga y ley. Un hombre impedido para moverse. Impedido para moverse. Imagínese usted que sea diestro y que tenga la parálisis en el brazo derecho. Mejor dicho, desde que cotudos y con paperas, hinchados y abotonados, más o menos sería la cosa. Bien, ese es el marco que tenemos. Segundo, hay unos personajes que están al acecho, dice el texto, los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba el sábado y encontrar de qué acusarlo. Marcos se reserva eso para lo último. Aquí Lucas de una vez los pone al frente. Escribas y fariseos. Los escribas y los fariseos, es decir, los maestros de la ley. Recordemos, todo el contexto de la ley. 613 mandamientos, 39 para cuidar el sábado, otros tantos de purificación, en fin. Bien. Y entonces el buen Jesús le dice al hombre, póngase ahí usted en la mitad. Este hombre se paró y se puso ahí en la mitad. Y Jesús les lanza una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o dejarla morir? ¿Qué es lo lícito? ¿Qué es lo que el hombre debería hacer frente a una realidad de este ser humano? ¿Qué debería hacer? ¿Qué está permitido? ¿Cómo deberíamos obrar? Pero más que cómo deberíamos obrar, ¿desde dónde nosotros deberíamos obrar? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde obrar? Y entonces, sabiendo desde dónde obramos, por tanto, ¿cómo qué? Obramos. ¿Cómo obramos? ¿Frente a qué? Frente a una realidad de un hombre maniatado, impedido, atado. Bien, y esa es la pregunta que queda en el aire, porque nunca dieron respuesta. ¿Y por qué? Porque en una u otra manera la respuesta la da usted y la doy yo. ¿Cómo obrar? ¿Y desde dónde obrar? Jesús obra. Y dice el texto que, dice el texto, perdón, y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre, extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Jesús obró. Jesús actuó. ¿Qué hace Jesús? ¿Cuál es el obrar de Jesús? Entonces, ¿desde dónde obra Jesús? Mire, Jesús tiene la posibilidad, la capacidad de ver. De ver. Y yo creo que a veces nosotros los seres humanos vamos perdiendo esa capacidad. Un recito, la capacidad de ver. A nosotros a veces se nos hace común las cosas. Pero alguien que de pronto no ve tan común las cosas, tiene la capacidad de verlas y de dar una respuesta frente a esa realidad. Y Jesús tuvo la capacidad de ver a este ser humano. Y no solo ver el ser humano, sino ver la realidad de ese ser humano. Ver la realidad, ver cómo este ser humano estaba, ¿qué? Impedido. Ver este ser humano que tenía una incapacidad de moverse. Ver todo aquello que lo estaba rodeando y que le impedía, ¿qué? Moverse. ¿Y Jesús desde dónde obra? Pues obra desde la misericordia. ¿Y por qué? Porque es que la misericordia es lo que le permitió a él ver. Así de sencillo, le permitió ver. Ver lo que los demás, ¿qué? No ve. O no habían visto. O no querían ver. Que también es cierto.
que no querían ver. Y entonces, mire, el buen Jesús pudo haberle dicho al pisco, mire, el Shabbat termina a las 6 de la tarde, a la cara y venga a las 6 de la tarde y yo lo sano. Pues claro, pues imagínense. Por ahí que el parroquianito se haya encontrado con el buen Jesús por a las 6, a las 12 del día, a la cara y vengan unas horitas y yo lo sano. Y entonces es interesante que Jesús actúa. ¿Y por qué? Porque la misericordia no tiene instante, no tiene momento. El reino ya está obrando, ya está actuando. Recordemos la primera transgresión, en el contexto del hambre, pues un cultivo. Aquí, en el contexto de que de una sinagoga y de una ley, un hombre impedido. Y hay que obrar. Y obra Jesús. ¿Obra qué? Liberando al ser humano. Obra liberando al ser humano. Es decir, dándole la posibilidad de que se mueva. Darle la posibilidad de que se vaya por sí solo. Darle la posibilidad de que él salga de la parálisis que tiene. Salga de la parálisis que tiene. Ese es el obrar de Jesús. ¿Desde dónde? Desde la misericordia. ¿Cómo obra? Liberadoramente. ¿En dónde? En el ser humano. ¿Y qué le sucede a ese ser humano? Es liberado. Le da la posibilidad de moverse, de actuar, de levantarse. La sanación comienza desde antes. Dice, había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban en acecho para ver si curaba el sábado y encontraría que acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaba, le dijo al hombre del brazo paralítico, levántate y ponte ahí en medio. Ya ha comenzado todo un proceso de sanación. Levántese, póngase en medio, para que todo el mundo lo mire, para que vean la realidad. Y como dicen que no hay mayor ciego que aquel que no quiere ver. Y lo están viendo. Están viendo cómo toda esta realidad lo ha llevado a este ser humano. ¿A qué? A la parálisis. Bueno, yo quisiera terminar ya. A veces nosotros estamos en contextos particulares, muy particulares, tanto sociales, culturales, económicos, familiares, afectivos. Estamos en contextos muy particulares nosotros. Y a veces esos contextos particulares nos van volviendo a nosotros, ¿qué? Paralíticos. ¿Y cuál es la parálisis? ¿La parálisis de qué? De obrar, de actuar. Usted con qué, usted y yo trabajamos, si somos diestros, trabajamos con la qué? Con la derecha. Y se labra la tierra con las manos. Es decir, del obrar. Y a veces los contextos nos paralizan y nos impiden obrar. Y nos impiden obrar. ¿Y qué hace el buen Jesús? Que obra desde la misericordia, liberando al ser humano y ponerlo ¿qué? En movimiento. En movimiento. Y ahí podríamos seguir reflexionando mucho. Cómo la ley a veces esclaviza en vez de que de liberar. Porque no todo lo legal puede llegar a ser ético. No todo. No todo. Existen muchas injusticias legalizadas. Y a veces cosas inmorales las volvemos morales, permitidas. Y las avalamos, que es lo peor. Y las avalamos. ¿Y eso qué hace? Que el ser humano entre en unas dinámicas particulares que le impiden realizarse como ser humano. Porque es que el moverse implica realizarse como ser humano.
Mover su brazo y trabajar por sí mismo significa que él vela por sí mismo y que puede realizarse como ser humano. Dice que puede construir como ser humano y puede salir adelante como ser humano. Pero a veces las realidades, como les decía, nos llevan a qué? A esas parálisis. Y parálisis no solo físicas, no. Parálisis aquí, en el pensamiento, parálisis en el corazón. Y no podemos salir de ahí. Y a veces nos impiden salir de ahí, de esas realidades. Y lo que es peor, socialmente están permitidas. Permitidas. Yo a veces veo, ¿por qué uno piensa? Como dice el sacristán de por acá, ¿por qué uno piensa, padre? ¿Por qué uno piensa? Claro que ustedes han escuchado decir que yo también digo que el que piensa, pierde. Entonces no hay que pensar mucho. Es mejor. A veces no conviene. Yo a veces siento que nosotros los seres humanos caemos en unas realidades en que nos impide pensar. Eso es parálisis. Y por eso los cambios sociales no se dan. Porque estamos sumergidos en parálisis. Y entonces, yo sé que ustedes son personas bollantes. Yo hablo desde los pobres, ¿no? Ustedes que son bollantes, por favor. Y tienen todas las posibilidades, igual que los oyentes, bollantes, por favor. Pero la gente la lucha. Ustedes, las señoras y los señores, y uno también coge un billetico de 50 y vaya con ese billetico de 50 a la tienda a ver qué le pasa. Y compre cualquier cosita. Pues ahí se le fue la platica. Y las cosas cada vez más caras. Y el sueldo igualito. Y si le pueden subir a los impuestos, y ahorita gracias a Dios va a haber una reforma, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, pues peor. Y yo veo que las mujeres, cuántas mujeres no se levantan temprano y hacer el almuerzo, empacárselo a los muchachitos, al marido y salga a trabajar. Y la lucha. Y aguantando el pueblo, hambre. Hambre. Y todas unas normas. Y cuidadito usted puja. Y cuidadito usted habla. Y cuidadito usted de pronto va a comenzar a generarle conciencia al pueblo. No, no, no. Usted, como le pasa lo mismo que a Jesús, usted comienza a resultar como subversivo. Usted resulta peligroso. Es mejor que no se piense. Eso es lo que yo digo, que hay parálisis. Parálisis. ¿Y hasta cuándo el pueblo aguantará hambre? ¿Hasta cuándo tanta injusticia y corrupción? Parálisis. Y con esto no estoy diciendo que un levantamiento armado, no, 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 eso es, por favor, lejos de nosotros esas realidades. Pero es eso. Es eso. Y yo creo que no. El Evangelio no nos puede enajenar. El Evangelio es liberador, como el buen Jesús hoy es liberador. De un ser humano que las realidades lo llevaron a una parálisis. En unos contextos particulares. Hambre, contexto, cultivo. Parálisis, contexto, sinagoga y ley. Pues que el Señor nos ayude, a ustedes y a mí, a ir tomando conciencia, a ser conscientes de la realidad. Y decir, a pesar de que esta sea la realidad, que eso no me impida a mí pensar, llegar a la parálisis. Porque el obrar de Jesús es eso, liberador, transformador del ser humano. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Señor, a veces estamos paralizados. A veces las realidades
nos paralizaron. A veces nuestras realidades son superiores a nuestras fuerzas. Señor Jesucristo, sánanos, libéranos. Obra misericordiosamente en nosotros. Sácanos de las parálisis espirituales. Sácanos de esas parálisis de nuestros pensamientos. Que tu amor nos libere, Señor, en esta mañana. Bendice este día, bendice todo lo que vayamos a hacer. El trabajo, la oficina, los negocios, el hogar. Ayúdanos, Señor.